Ramiro, bienvenido, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, contento de estar acá. Vamos a hacer un recorrido por tu historia. Sos odontólogo, pero quiero que me cuentes qué pasó en ese momento cuando sentiste que no era suficiente. Bueno, sí, soy odontólogo, estudié en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Y como todo, cuando uno sale del secundario, yo iba al Colegio Nacional número 1. Fui la última promoción que se llamó Colegio Nacional. Sí. Eso es bueno, para mí un orgullo decirlo, así que está bueno. Cuando fui a Córdoba a estudiar, no sabía bien qué iba a hacer, porque no tenía una orientación. Y me decidí por la odontología, porque dentro de todas era la que menos capaz matemática y química tenía. Dije, bueno, está bien, cierra. Vamos por ahí. Y bueno, pasó el tiempo, pude recibirme por suerte, y en el mismo Córdoba conocí algunas zonas del interior y conocí gente, algunos profesionales, y empecé a tomar conciencia de que la odontología no era solamente el diente, como antiguamente se lo llamaba dentista. Y ahí empecé a sentir el gusto, más bien cuando ya me recibí o a punto de recibirme. Ahí pudiste unir un poco lo social de lo estrictamente profesional. Digamos que sí, pero lo terminé de hacer acá en Salta. Ajá, te volviste de Córdoba. Me volví de Córdoba, y bueno, fui al interior, ya por paseo, a veces también por trabajo, y empecé a conocer, a ver gente, niños sobre todo, con algunos problemas de salud, donde ahí tomé conciencia de que no llegaba ni siquiera un enfermero, mucho menos que ellos podían acceder. ¿De qué lugares más o menos, Ramiro, te acordás? Y bueno, por ejemplo, de Cachi me acuerdo que si bien no es lejos, pero hay muchas localidades dentro del mismo Cachi con afecciones que tienen los pacientes. La zona de Rivadavia, Morillo, la zona de Anta, Quebrachal, por ejemplo. Y así empecé a conocer y a ver que había bastante dificultad de los pacientes en llegar a Salta. Le digo paciente ahora, pero en ese momento era gente de llegar a Salta. Y de a poco, bueno, fui conociendo un poco más, porque como todo profesional joven, uno empieza a ampliar y a buscar su rama, y encontré esto de lo que es la cirugía maxilofacial. ¿Te empezaste a enganchar con eso? Empecé a enganchar con eso, porque entendía a medida que iba preguntando de algunas enfermedades que veía o que me llamaban la atención, que lo resolvía solamente eso, que no lo podía resolver tal vez un odontólogo, e inclusive ningún médico, sino alguien que sea específico para eso. Y así fue que decidí estudiar esto con una preparación y averiguar antes, y me fui a Buenos Aires a hacer la especialidad. ¿Cuántos años dura? Y 4 años dura la especialidad. 4 años más, o sea, estudiaste odontología, volviste y te volviste a hacer esta especialidad a Buenos Aires. Así es. ¿Ya con un objetivo claro de lo que querías hacer cuando vuelvas a Salta o no? Sí, porque de cierta manera los que estudiamos en las universidades públicas sentimos o nos inculcan tal vez esa necesidad de querer devolverle a la población lo que uno aprendió, y más sobre todo a la gente que estudia la parte de salud. Entonces cuando pude hacer esta especialidad sentí que había situaciones que sí le iba a poder resolver yo. Entonces, bueno, por eso también terminé en Buenos Aires y me volví a Salta. ¿Y qué tipo de patologías vos podías resolver a través de esta especialización? Bueno, primero lo que me llamó mucho la atención fue los chiquitos fisurados, que hoy se les llama los chiquitos flap, ¿sí? Que es la fisura labio-alveolo palatino, los labios leporinos, la fisura del paladar. Que hay muchos, ¿no? Hay muchos. Hay mucho, acá en Salta tenemos mucho, hay un porcentaje alto de esos pacientes, que hoy en día yo estando en el hospital, uno lo ve, ¿sí? Uno lo capta acá en la provincia, pero en el interior hay muchos pacientes de este tipo. Como principal ese tipo de patología, que a veces llama mucho la atención ver los niños con esta deformidad, ¿no? Porque no deja de ser así. Seguro, ¿te conmovía eso? Sí, porque los chicos están aislados, y también conoció gente que ha crecido con esta patología y que siguen aislados y ya son adultos. Seguro, ¿sí? Seguro que sí. Principalmente en lo que es la estética, en el habla. Entonces, bueno, si bien es cierto, son patologías que también otras ramas pueden intervenir, como ser la cirugía plástica, pero bueno, yo como odontólogo y con la especialidad sentía que también era un campo para mí, entonces empecé por ahí, digamos. Pero bueno, lo que es la especialidad de maxilofacial abarca muchas patologías de los maxilares y de la cara.
volvés a Salta y ahí dijiste, bueno, ya está, tengo mi especialidad. ¿Cómo se forma o cómo se crea la Fundación Reconstruir, que es la fundación que actualmente estás vicepresidiendo, ¿no? Así es. Bueno, por amigos, en ese momento tuvimos la suerte de juntarnos con el doctor Coronel, que es del interior, quien también tenía la intención de hacer algo por la gente del interior, y entre charlas y a empezar a ponernos de acuerdo cómo podíamos hacer, qué se podía hacer, surgió esta posibilidad de hacer la fundación. Sí. Con la principal intención de ir al interior para facilitarle a aquellas personas que tenían dificultades de llegar a Salta, las cuales hoy las siguen teniendo, poder solucionar el problema en su lugar sin que tengan que movilizar, porque el problema no es solamente en el caso de los niños, la patología del niño, sino que viene la madre con algunos hermanitos, o a veces viene el padre que tiene que dejar de trabajar, o sea, son muchos factores que impiden a veces que ellos mismos puedan llegar a la salud. Y bueno, y así surgió, previa charlas, previa asados, previo acomodemos, a ver, veamos cómo podemos hacer, y bueno, y se fue dando de a poco. Para que la gente entienda, esto tiene también un costo para ustedes. Si bien ustedes operan gratuitamente, pero es un traslado, es un equipo de profesionales desde el anestesista. O sea, hay que montar una especie de quirófano en Cachi adentro, por ejemplo, en Seclantás, ¿no? Sí, sí. O sea, tratamos no es de buscar siempre en la zona donde vamos que haya un hospital de referencia. El más cercano, el más cercano para realizar estas cirugías. Porque si bien es cierto, la idea es tener casos de complejidad mediana o baja, también se necesita una infraestructura, claro. ¿Sí? Y los que nosotros vemos que son casos de una complejidad alta, bueno, buscamos la forma de trasladarlo acá a Salta. Para esto nosotros hacemos antes un viaje de diagnóstico que le llamamos, claro. Donde juntamos los pacientes, donde los vemos, con la colaboración de la gente del lugar, ¿sí? Y sí, es más que gasto, cuesta coordinar los tiempos de todos. Claro, son varios médicos. Somos varios, que viajan. Sí, varios integrantes en la fundación, médicos, enfermeros, técnicos, anestesistas, en fin. ¿Y son todo tipo de reconstrucciones que realizan? Básicamente reconstrucciones con una finalidad funcional, ¿sí? En donde la patología que tenga el paciente lo esté privando de hacer alguna actividad o lo esté de alguna manera marcando en su vida. A veces hemos tenido por ahí algunas críticas de que sacamos un lunar, por ejemplo, pero bueno, a lo mejor para nosotros o para quien no lo tiene su lunar, pero no ha tocado caso en donde gente adulta, te hablo de 60, 70 años, que le hemos podido hacer la extracción de ese lunar, ¿sí? Lloraba de felicidad porque nunca nadie se lo había querido hacer y demás, o sea que es mucho más complejo el hablar de qué tipo de cirugía hacemos, ¿no? Sino lo que uno le brinda al paciente. Totalmente. Y justamente para cerrar quiero hacerte dos preguntas más. Por un lado, ¿qué sentís vos cada vez que realmente y literalmente le cambias la vida a alguien? Vos, los médicos que te acompañan, ¿qué sentís cuando terminás una cirugía? ¿Cuál es la emoción? No, bueno, sin duda que es emoción, es felicidad, es tranquilidad de saber que el propósito al que fuimos fue cumplido. Tenemos la particularidad de ser la mayoría de los profesionales que participamos en el operativo de Salta, por lo tanto volvemos después al control del paciente y es ahí donde vos te das cuenta que sí le provocaste un cambio. Yo me acuerdo de una anécdota y fue la primera que nos pasó. Eso era lo que te iba a preguntar, si te acordás alguna que te haya marcado. Sí, porque fue la primera. La verdad era de un nene que tenía una polidactilia en una mano, es decir, tenía un dedito de más. Y estaba acostumbrado a no mover su mano. Creo que era la mano derecha, me acuerdo. Bueno, cuando se hizo la cirugía, volvimos al tiempo a control y después de nuevo. Y cuando volvimos a los 2 o 3 meses más, el nene estaba enojado con nosotros, porque ahora él había aprendido a escribir. Entonces él ya se había acostumbrado a no escribir, ahí iba a la escuela, pero no escribía, porque no podía mover sus dedos. Y lloró, me acuerdo ese día, lloró que él quería que le devolvamos el dedo, pero bueno, como esas muchas, pero esa fue la primera y fue muy graciosa porque él lloraba para que le devolvamos el dedo. Porque había podido escribir, estaba tan cómodo sin escribir. Claro, sí. Así que eso fue lindo, porque, bueno,
Y uno lo nota más que nada en el abrazo, en el agradecimiento de la gente. Si bien vos dijiste, son cirugías gratuitas, el Ministerio de Salud nos apoya cada vez que hacemos este tipo de emprendimiento, el ministro y todo el equipo de trabajo de salud, tanto de acá de Capital como la gente que nos recibe allá, ¿no? Es importante. Porque, sí. ¿Cuántas cirugías llevan realizadas? Más o menos estamos alrededor de las 300 cirugías en el interior. 300 cirugías. 300 bueno, entonces cirugías. Es importante esto, ver seguramente para vos la cara de los familiares, no solamente de la persona que ha sido intervenida, ¿no? Los familiares, los familiares, los padres, sobre todo cuando uno interviene en los niños, el agradecimiento uno lo nota en el abrazo, en la mano. Y eso es lo que a nosotros nos da ganas después de seguir, ¿no? Porque no hay otro pago, como se dice, más que ese, que la sonrisa del paciente. Nos mandan por ahí mensajes porque tenemos nuestra página en el Face y los números de teléfono, y con eso a nosotros nos llena y nos alienta obviamente a seguir, por supuesto. Y claro que sí. Ramiro, en nombre de cada uno de esos pacientes, de todos los familiares y de toda la sociedad, 1.000.000 de gracias a vos y a toda la gente de la Fundación. Muchas gracias a vos. Un placer tenerte. Gracias.